les bendigo en este miércoles tan importante. Vamos marchando hacia la finalización del año. Y bueno, estuvimos el miércoles pasado en Monte Carlo. 22 años ya pasaron, 23 años. Impresionante, hermano, cómo pasan los años, ¿no? Pero gracias al Señor tenemos una obra preciosa ahí en Monte Carlo estuvimos. Y bueno, y el domingo estuvimos con el pastor Pera en Oberá, 7 flamantes años en Oberá. Hermanos, se hizo una reunión allí en un predio de una iglesia católica en Oberá. Así que nos mandamos una fiesta espiritual, hermano, impresionante. Gracias a Dios por Oberá, por Monte Carlo, por todas las obras que estamos allí, hermano, viendo cómo crece. Esta provincia no es la misma. Esta provincia está bendecida por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Claro que sí, nosotros somos parte de esta provincia y parte de esta generación. Estamos viendo la mano de Dios, así que estamos muy contentos. Bueno, estamos hablando un poco de la palabra que Dios nos ha dado para el año que viene. Así que vamos a seguir meditando en esta preciosa palabra porque es una de las verdades más extraordinarias que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado en su bendita y sagradas escrituras. Vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. No es con fuerza, no es con ejércitos. Zorobabel, tiene que entender algo. Y todo creyente debemos entender algo. No es con fuerza humana, no es con lógica, no es con esa fuerza, hermano, que es terrenal, sino con la presencia, con el poder, con la obra del Santo Espíritu de Dios. Y con el Santo Espíritu de Dios vas a marchar, con el Santo Espíritu de Dios vas a tener victoria, vas a tener los milagros, y con el Santo Espíritu de Dios esta iglesia marcha de bendición en bendición, de poder en poder, y es la fuerza del Espíritu Santo, no es la fuerza humana, aunque Dios puede usar a cualquier persona, pero es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la clave de la realización de los proyectos de Dios sobre la tierra. Amén. O sea, por eso digo, esta es una de las tan tremendas verdades que puede usted escuchar, entender, aplicar en su vida. No es con tu capacidad, no es con tu fuerza, aunque Dios puede utilizar la capacidad y la fuerza si Él lo quiere hacer, pero la clave fundamental es la obra del Santo Espíritu de Dios entre nosotros, trayendo esas preciosas bendiciones de parte del Señor. Bueno, Dios le dice a Zorobabel, usted sabe que Zorobabel fue nieto de aquel rey llamado Jeconías o Joaquín, que fue el último rey antes de la deportación a Babilonia. Lo llevaron cautivo, rey y todo fue a parar a Babilonia. Y bueno, forma parte de la genealogía de Cristo también, ¿está bien? Así que si usted estudia las genealogías del Señor, lo va a encontrar allí a Joaquín o Jeconías, y también dice, engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y así, ¿no es cierto? Entonces, cuando es llevado cautiva el reino de Judá, con rey y todo, a Babilonia, a los 70 años vuelve. Ya volvió el nieto de aquel rey que había nacido, Zorobabel había nacido en Babilonia, y comandando un buen grupo de personas,
vuelve a tomar posesión de la tierra de Israel, a que se cumpla las promesas que Dios le había dado a Abraham, aquel hombre tan especial que Dios usó para levantar al pueblo de Israel, ¿no? Bueno, así que Zorobabel había nacido en Babilonia, cuyo nombre significa semilla de Babilonia, por eso Zorobabel. Entonces, era una persona que pertenecía, obviamente, a Israel, pero había nacido en cautividad. Bueno, se le concede volver a edificar. Imagínense cuando vuelve Zorobabel liderando la gente, encuentra solamente desastre, destrucción, ruina. Todo en verdad había sido destruido por el enemigo. Y obviamente, ¿no es cierto?, tenía que empezar a reconstruir todo. Pero algo sorprendente ocurre cuando viene la palabra del Señor a Zorobabel y le dice: mira, Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea, no temas, no te desanimes. La reconstrucción no va a ser fácil, la reconstrucción va a ser complicada, pero el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y sabe una cosa, muchas veces en la vida misma nos toca vivir circunstancias muy adversas, muy feas. El cristiano y la misma iglesia del Señor puede vivir momentos de dureza, donde parecía que todo se torna difícil, pero no podemos desanimarnos porque el Espíritu Santo es la clave de nuestra victoria. Porque si fuera nuestra fuerza, porque si fuera la actividad intelectual y lo que sabemos, lo que hemos logrado, toda la gloria sería para nosotros. Pero sabe que como es el Espíritu Santo el que hace los milagros a través de la iglesia, entonces toda la gloria es para nuestro Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el que hace marchar la iglesia. Es el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver hoy, ¿no? El que da victoria contra todos los enemigos espirituales contra los cuales tiene que luchar la iglesia. Por eso es tan importante que usted le entienda, que lo asimile, que lo abrace a esta palabra, a esta verdad. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor, y así va a marchar tu vida, así va a marchar tu familia. Por el Espíritu Santo de Dios va a marchar la iglesia. Por el Santo Espíritu de Dios, todo lo que vos sembrare, hermano, vas a cosechar en abundancia, con bendición, con milagro, porque es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra formidable. Los planes de Dios se van a realizar, los proyectos del Señor se van a llevar a cabo, amado. No hay derrota. Por eso la canción que cantamos es fundamental. Vamos a ver la victoria, vamos a ver la victoria, porque la victoria nuestra es el que pelea las batallas por nosotros, es el Señor, es su Espíritu el que comanda a su pueblo. Por eso somos más que vencedores, amén. No seremos derrotados, somos cabeza y no cola. Dios nos pone arriba porque el Santo Espíritu de Dios está con nosotros, amén. El Espíritu Santo no nos dejará, el Espíritu del Señor no nos dejará, aleluya. Y sabe una cosa, es muy importante que usted entienda, que hay muchas historias que ilustran esta tremenda verdad. No es con fuerza humana, es con el Espíritu Santo, y es la clave fundamental. Hoy quiero aplicarle un poco a los enemigos formidables y muy poderosos que tiene la iglesia. Son enemigos espirituales, son enemigos espirituales, siempre ha sido así, pero claro, obviamente que no es fácil la situación, ¿no es cierto? Si son enemigos espirituales, son invisibles, y si son seres invisibles, son ángeles caídos. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dice que hemos sido hechos poco menor que los ángeles. O sea, si nosotros tenemos que pelear contra los enemigos espirituales con otra fuerza, vamos
liquidados, ¿está bien? Pero si vos tenés que pelear contra los enemigos, pero vas a pelear con el Espíritu Santo de Dios, entonces tenés la victoria asegurada. Amén. Eso lo enseña la palabra de Dios y eso es lo más sorprendente. Vamos a ir a ver la vida de aquel jovencito llamado en aquel momento, ¿no es cierto? Era muy jovencito, llamado David. Se calcula que Dios empezó a manifestarse en la vida de David cuando tenía aproximadamente 14 años, hasta los 17 años, donde Dios le da una tremenda victoria, o 16 años, donde Dios le da una tremenda victoria en contra del enemigo. La situación era bastante inestable en Israel, porque el rey Saúl, a pesar de que tenía todos los atributos para ser un buen rey, había elegido la desobediencia. Y Dios elige levantar un nuevo rey, desechar al rey Saúl, porque el rey Saúl, como suele ocurrir por allí, ¿no es cierto?, no acá, no entre nosotros, sino por allí, lejos, ¿no? Hay personas que hacen lo que se le antoja, ¿no? Y desobedecen, se piensan que Dios es manipulable, y no es así. Dios es Dios, y tenemos que someternos a su perfecta voluntad para que todo nos salga bien, ¿no? Entonces Dios elige a otro para levantarlo, y ahí aparece en escena David. Entonces, bueno, le dice al profeta Samuel, anda a la casa de Isaí, porque allí está el hijo de Isaí, el futuro rey de Israel. Úngele, toma el cuerno de aceite para ungir al nuevo rey de Israel. Bueno, con mucha expectativa, Samuel va a la casa de Isaí, y claro, tenía 8 hijos, ¿no? Sale el primero, Eliab, un muchacho musculoso, alto, verdaderamente cuando Samuel era un ser humano como nosotros, ¿no es cierto? Cuando le vio la pinta a Eliab, el más grande, dijo: acá está el rey, este es el rey. Qué pinta de rey tenía Eliab. Entonces ahí viene una de las grandes y tremendas verdades que Dios le dice a su profeta. Vamos a ir a ver 16:7. Dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel después que él pensó en su corazón: acá está el rey, este tiene una pinta de rey impresionante. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires su estatura, porque yo lo desecho. No mires al parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué le quiso decir? Sí, tiene pinta. Sí, tiene buena apariencia. Sí, parece un guerrero. Sí, tiene pinta de rey. Pero no es la persona que yo elegí, dice Dios, porque ustedes, y le incluye al profeta también, era un ser humano, miren las apariencias, pero yo miro el corazón. Entonces, mi pregunta es esta, amado: si la guerra, la batalla se gana con el Espíritu Santo, si la victoria en la vida es por medio del Espíritu Santo de Dios, sí, hermano, la cuestión no es quién aparenta más, ni quién a lo mejor parece mejor a la vista de la gente, sino la persona que tiene un corazón muy especial. Entonces, ¿sobre quién reposará el Espíritu Santo? ¿Cómo es la situación, amados, de que el Espíritu Santo va a venir en nuestra vida? Porque muchas veces creemos tanto en la gracia y la misericordia de Dios que decimos: bueno, total, Dios sabe mis luchas, y nos creemos que el Espíritu Santo
va a venir sobre nosotros a pesar de todos los errores y de todas las cosas que no queremos cambiar. Pero Dios le dice a Samuel una gran verdad. Estoy buscando a alguien con un corazón muy especial. Alguien que mucho más de las apariencias tenga algo precioso, perfecto y excelente en su interior. Yo no miro las apariencias, yo miro el corazón, que es la sede de los pensamientos, de tus intenciones, de tu, no sé, de tus, no sé, lo que te impulsa a actuar, de aquellas cuestiones que te impulsan a hablar, están ahí adentro, lo más profundo de tu ser. Las intencionalidades están adentro, que solamente Dios puede ver. Entonces dice la Biblia que vino el primer hijo de Isaí, no era. Segundo tampoco, tercero tampoco, cuarto tampoco, quinto tampoco, sexto hijo tampoco, séptimo no era. Entonces Samuel estaba desorientado y le dice al padre de los muchachos, ¿y no tienes otro hijo? Sí, el menor está allá en el campo cuidando ovejas. Pues tráelo, porque no vamos a comer hasta que Dios no unja al futuro rey de Israel. Y al rato vino David, me imagino todo flaquito, todo humildito, póngale 14 años, ¿no? Y entonces dice, sí, no tenía pinta, no tenía el porte, no tenía la fuerza, no tenía, no sé, nada de rey. Es más, tenía olor a oveja, en medio del monte. El menor nadie en realidad lo tenía en cuenta. No tenía buena apariencia, pero sí tenía un buen corazón. Pero sí tenía una buena intención para Dios. Pero sí tenía buenos pensamientos. Pero sí, hermanos, sus actitudes y su manera más profunda de pensar agradaba a Dios. Y entonces allí vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Por qué? Porque si vamos a pensar que el Espíritu Santo es la clave de la victoria en la vida cristiana y en la iglesia, ¿sobre quiénes reposará y permanecerá el Espíritu Santo de Dios? Sobre personas que se atreven a tener un ser interior especial, que cuidan la verdad en lo íntimo. Así dice el Salmo 51, versículo 6, hermano, que cuidan la verdad, practican la verdad en lo íntimo. Quiere decir que están más preocupados por la comunión íntima con Dios que en las apariencias que pueden dar a la gente. Amén. O sea, ¿sobre quién va a reposar el Espíritu Santo de Dios para usarle con poder? Hermano, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el Salmo 15. El que tiene verdaderamente un ser interior muy especial, el que habla verdad en su corazón. Hermano, en cuyo interior no hay engaño. En la persona que tiene deseo genuino de amar a Dios de verdad, y está más preocupado en verdad, ¿no es cierto?, de impactar a Dios que impactar a la gente para hacerse ver. Entonces, ese es el gran problema que se encuentra Dios. Para que su Espíritu Santo repose en una persona, en un creyente, en un cristiano, tiene que haber una manera especial de ser delante de la presencia del Señor. Por eso hay cristianos, por supuesto, no están acá, ¿no es cierto? No pertenecen a esta congregación tampoco. Está bien que se preocupan por los cargos, por el nombramiento, por el reconocimiento, por la
por las apariencias que pueden dar, por la fama que pueden tener. Pero Dios dice, lo desecha eso. Porque a Dios le importa más el corazón y sobre todas las cosas guardadas. Dice la palabra del Señor, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, el Señor dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Había que, hermano, que ver es el deseo de Dios, un manantial saliendo del interior del creyente. Para eso, los pensamientos, las actitudes, los deseos, las motivaciones más profundas tienen que ser puras. Porque bienaventurado, dijo Jesús, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Ahí está la verdad. Ahí está la victoria. Porque el secreto del tremendo poder de Dios a favor nuestro está en el Espíritu Santo. Pero el Santo Espíritu de Dios es tan santo y tan puro que no va a reposar y va a permanecer sobre cualquiera. Por más que Dios nos ama. Y se han inventado muchos pensamientos teológicos, tratando de convencernos que, bueno, Dios está de todas maneras con nosotros. Dios sabe que nosotros somos imperfectos, porque al final todos somos pecadores, pastor, y nadie realmente lo ha logrado, porque no hay injusto ni aún uno, y nos conocemos todos los versículos para argumentar. Pero Dios está esperando que nos perfeccionemos, que querramos cambiar de verdad, que renunciemos a los malos pensamientos, a los malos deseos, que cuidemos, como dice el Salmo 51, la verdad en lo íntimo. Que podamos, hermano, practicar la verdad, la santidad, fundamentalmente cuando nadie nos ve. Porque cuando alguien nos ve, es mucho más fácil para ser santos, ¿no es cierto? Es más, somos capaces de ponernos una aureola también para que puedan observarnos la extraordinaria santidad que tenemos. Como decía alguno, por eso yo estoy orgulloso de mi humildad. ¿Está bien? En realidad hay mucha confusión, porque muchas veces los creyentes no se dan cuenta que lo que a Dios le impacta no es las apariencias, no es la tremenda pinta, no es la altura. Porque claro, David ni siquiera había terminado de crecer. Y ahí venía. Vio que todos los adolescentes, hemos sido, ya algunos hemos abandonado la adolescencia hace muchos años, ¿no es cierto? Pero yo cuando era adolescente, hermano, imagínense, ya calzaba como 45. Entonces, yo venía todo desgarbado, ¿no es cierto? En 7º grado teníamos un maestro, Libardi, de apellido Libardi, y era petizo. Entonces teníamos ahí un curso de 7º grado y para salir al patio había que hacer doble fila y bueno, era una escuela muy antigua de curas franciscanos, ¿no? Entonces para salir, hacía el maestro Libardi, nos hacía formar y todos ya éramos más grandotes, ya estábamos creciendo, imagínense, teníamos como 12, 13 años y por acá más o menos, ¿no? Y entonces él decía, en medio de la fila que se formaba, muy apretado, ¿no? Muy estrecha era la salida ahí, decía, permiso, permiso, y siempre había uno que decía, dijo un petizo. Entonces miraba para todos lados, nadie era, miraban para arriba, así nos hacíamos. Entonces, claro, él tendría que, sentirse un poco mal, ¿no? Porque nosotros éramos unos niños, así medios desgarbados, grandotes, nada más. Pero era un hombre grande. Entonces por ahí él agarraba y nos decía algunas cosas, ¿no? A mí me decía, a ver, patón.
Yo lo he tratado de perdonar todos estos años. Entonces cuando podíamos nos descargamos, decíamos, y él decía, permiso, permiso, dijo un petizo, y así, ¿no es cierto? Bueno, pero realmente habrá sido así David, yo supongo, ¿no es cierto? Desgarbado, flaquito, bajito, yo como medio adolescente y todo eso, ¿no? Entonces no tenía la pinta, pero sí tenía el corazón. Amén. Ni siquiera el gran profeta Samuel, que tenía revelación de parte de Dios, hermano. Eso es una de las cosas que hacemos los seres humanos, porque somos imperfectos en verdad, ¿no es cierto? Sacamos conclusiones apresuradas, juzgamos por las apariencias, pero bendito sea el Señor, que Dios te mira en el corazón, que Dios mira tus pensamientos, y Dios sabe para qué has venido en esta noche. Dios sabe que algunos han venido diciendo, bueno, voy a ir. Pero así te ama el Señor de todas maneras. Amén. Lo más importante es que entendamos cómo piensa Dios y cómo reposa el Espíritu Santo de Dios en una persona. Si tenemos buenas intenciones, si tenemos buenos pensamientos, a Dios no le vamos a engañar. ¿Está bien? Por eso es muy importante que nos perfeccionemos en nuestro ser interior, que no busquemos excusas. Y dice, mira, versículo 13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a ese muchachito llamado David en medio de sus hermanos, Imagínate, eran todos mucho más altos que él, mucho más formados, mucho más fornidos. Y todos mirando como al más chiquito, al que no le daba mucha garantía de nada, que llegara a algo importante, ¿cierto? Lo estaba ungiendo como el futuro rey de Israel. ¿Qué habrán pensado estos muchachos, los hermanos, los 7 hermanos que tenía David? Desde aquel día, atención con esto, desde aquel día el Espíritu Santo vino sobre David, reposó sobre David y permaneció sobre David. Desde aquel día donde le ungió con aceite e invocó la presencia del Espíritu Santo, reposó sobre David y permaneció. Entonces, bueno, se levantó luego Samuel, se volvió a Ramá, de donde era, y David, ¿qué es lo que hizo? Se habrá vuelto a las ovejas, ¿qué es lo que va a hacer? Porque era su trabajo. Está bien, un trabajo que nadie quería hacer. Pero allí donde el Espíritu Santo empezó a trabajar con él, ahí donde la presencia y el poder de Dios empezó a manifestar, eran todas lecciones que el Espíritu Santo le quería mostrar, revelaciones nuevas para este muchachito, que iba a ser el futuro rey de Israel. Había un proceso, había un cambio que efectuar, había por supuesto una madurez que adquirir, seguramente, ¿no es cierto? Y bueno, todo siguió normal aparentemente. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya no somos los mismos. Amén. Y eso tenemos que entenderlo. Eso tenemos que comprenderlo. Porque Dios quiere trabajar en nosotros. Pero aquel, dice, dulce cantor de Israel llamado David, era un adorador y delante de la presencia del Señor adoraba a Dios mirando las estrellas, todo el marco celestial que Dios había creado. Cuando miro los cielos que son obra de tus dedos, digo, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de ellos? O el hijo del hombre para que lo visites. O sea, David evidentemente había impactado el corazón de Dios con su manera de adorarle, de reconocerle en su grandeza al Señor, y también, por supuesto, haciendo poemas. Y evidentemente tenía dotes de un dulce cantor, que adoraba al Señor. Pero obviamente la cosa cambió para siempre. Dice, bueno, vino el Espíritu Santo sobre David. Versículo siguiente, atención, atención con esto. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Fíjese, sobre David vino y sobre Saúl se apartó.
el Espíritu Santo ya no estaba sobre Saúl. ¿Y cómo termina ese versículo? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué dice de parte de Jehová? Porque la revelación que tenían hasta ahí es que todo venía de Jehová, todo venía de Dios. No había discernimiento para poder interpretar de que obviamente el demonio hace macana, porque es el gestor de todo lo malo, de todas las opresiones, de todas las angustias del ser humano. Pero yo quiero decir algo, sobre David vino, sobre Saúl se fue. Y cuando se fue el Espíritu Santo sobre Saúl, el demonio vino a oprimirle. Entonces yo le voy a decir algo muy importante, amado, para que le aprenda para siempre, para que usted lo abrace para siempre. Más vale que nuestra vida esté llena del Señor. Más vale que el Espíritu Santo haya cabida en nosotros. Más vale que nosotros seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque ahí está la clave de nuestra victoria. Porque, ¿sabe? El día que el Espíritu Santo no pueda estar con nosotros por la dureza, la desobediencia de nuestro corazón, hermano, esta es una seria advertencia. O elegimos el Espíritu Santo de Dios, o si no, los demonios van a hacer lo que quieran con nosotros. Y no lo podemos permitir. Debemos entender que como seres humanos somos seres espirituales muy influenciables por los reinos espirituales, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Pero o elegimos el Espíritu Santo de Dios o elegimos a Cristo, o si no, evidentemente vamos a ser muy influenciables por las tinieblas que pueden oprimir el corazón, aún de los creyentes. Amén. ¿Por qué se cree que Pedro recibió la dura exhortación de Jesús? Porque Pedro, hermano, en vez de poner la mira en las cosas celestiales, puso la mira en las cosas terrenales, donde impera Satanás, ¿no es cierto? Los intereses mezquinos de la humanidad, ¿no? Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. O sea, hermano, fue duro Jesús. Pero yo creo que Jesús estaba mostrándonos a nosotros, por todas las generaciones, que nosotros no podíamos descuidarnos. Es que no podíamos descuidarnos. Nunca debemos ser, hermanos, descuidados en cuanto a la llenura de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Esto de todos los días. Esto es permanentemente. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué se cree que le dijo a sus discípulos Jesús, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre? ¿Qué le había prometido el Padre? Un nuevo espíritu, un corazón nuevo, el Espíritu Santo viniendo sobre sus hijos. Y cuando vino Pentecostés, vino la llenura del Espíritu Santo y ahí cambió todo. Todo. Esos hombres, hermanos, se vieron transformados. Y se vieron impulsados a hacer la obra de Dios sobre la tierra, y no los pudieron parar. Una de las cosas interesantísimas, una de las cosas tremendas que da el Espíritu Santo, cuando nosotros le damos cabida y nos dejamos dominar por el Espíritu Santo de Dios, llenar por el Espíritu Santo de Dios, es la valentía. Una de las cosas más sorprendentes que sucedió con David, después que el Espíritu Santo vino sobre él, es una tremenda valentía. Mire, el padre le dice, mira, un día fue así, llévale a tus hermanos, tenía 3 hermanos en el frente de batalla. El padre Isaí le da un mandado, por así decirlo. Lleva estos alimentos, estos quesos a tus hermanos que están ahí en el frente de batalla en contra de los filisteos. Bueno, obediente David le lleva estos alimentos y cuando llega
al frente de batalla, este muchachito David no lo podía creer. Vio a todo el ejército de Judá amedrentado, todo el ejército de Israel atemorizado, y saliendo a desafiarlos, a humillarlos, a provocarlos, un hombre gigantesco de una estatura tremenda, llamado Goliat. Más o menos 2,80 metros se calcula que podía llegar a tener, semejantes brazos, semejantes armas, un hombre de batalla que hacía temblar a los soldados del pueblo de Dios. Y salía y se burlaba de Dios, Goliat, y se burlaba del pueblo de Israel, y se burlaba de los soldados, y nadie se animaba a pelear con él. Entonces David no lo podía creer, no lo podía aceptar. Atención, porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de la persona que le da cabida al Espíritu Santo de Dios. Atención. Y dijo, no puede ser que le tengan miedo hasta este gigante. No puede ser. Y entonces tomó una decisión increíble. Enfrentar a Goliat. Enfrentar a Goliat. Y dice versículo 32, capítulo 17, 32. Y dijo David a Saúl el rey, porque aún el rey le tenía miedo: no desmaye tu corazón y de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Este muchachito habrá tenido 16, 17 años, póngale. Y tomó la decisión de que nadie quería tomar, enfrentarse a tan tremendo guerrero. Y amado, yo digo, esto es algo sobrenatural. Pero es un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente. Porque no hubo manera de convencer a este muchacho que no vaya a pelear con ese gigante, que era un guerrero formidable, acostumbrado a la guerra, cuyas armas eran tremendamente grandes. No hubo manera. Él lo único que pensaba era vencer a Goliat, porque había ofendido a Dios, fíjese, y porque había ofendido al pueblo de Dios. ¿Quién era este hombre para ofender a Dios? ¿Quién era este hombre para atemorizar a todo el ejército de Israel? Y tomó la decisión, y no hubo manera de convencerlo. Y le está diciendo, es como que lo está consolando a Saúl. Dice que Saúl era altísimo, era fornido, era esbelto, tenía pinta de rey, pero tenía miedo. Tenía un palacio, pero tenía miedo. Tenía armas, coraza, protectora, espada, pero tenía miedo Saúl. Como todos los demás. El que no tenía miedo, es increíble, era David. Entonces medio que lo consuela y le dice al rey Saúl: no se preocupe, rey. No tengan ustedes temor, porque yo voy a ir y lo voy a vencer. Parece una locura. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si nosotros, como dice la Biblia, que obviamente es así, es una verdad irrefutable, tenemos que enfrentarnos a gigantes espirituales. Hemos sido hechos poco menor que los ángeles. ¿Quiénes somos nosotros para enfrentar a seres espirituales de maldad? Dice la Biblia, que se levanten en contra de la iglesia. No podríamos. No nos darían las armas, la estatura, el poder, las habilidades. Nada podría ayudarnos. Pero, amados, ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo está con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios no nos dejaría huérfanos. Estaría con nosotros. Y por eso somos convertidos en más que vencedores, dice la palabra del Señor. Más que vencedores, porque nosotros siendo menos,
lo humillamos al enemigo, lo pisoteamos en el nombre de Jesús, lo hacemos retroceder y le ordenamos que no vuelva nunca más, que no vuelva, que suelte todo lo que posee, porque nosotros en el nombre de Cristo tenemos poder, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Vaya humillación que recibió Goliat, hermano, por parte de un muchachito. Y ¿sabe una cosa? La fe es la que produce el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Te va a dar valentía y también te va a dar fe. ¿Y cómo se ve la fe de un creyente? La fe de un creyente es cuando uno retrocede. No hay manera. Y más cuando te desprecian, te insultan, te rechazan, pero ni así retrocedes. Eso es porque tenés fe. Y así le pasó a David. Hubo 3 veces allí, cuando fue al campo de batalla, cuando fue ahí donde estaba la confrontación de Israel con los filisteos, 3 veces lo rechazaron. El primero fue el hermano. El hermano le dice: ¿qué has venido a hacer acá? Te conocemos, tu soberbia. ¿A quién le dejaste esas pocas ovejas? Como diciendo, lo que vos haces no sirve para nada. Sos un inútil. Y además sos una persona agrandada. Claro, le habrá dado vergüenza que el hermano menor los vean a ellos atemorizados, que no se animaban a pelear contra Goliat. Y sabe que este rechazo, esta violencia de palabra y este desprecio que hizo Eliab, su hermano mayor, en contra de David, ¿sabe lo que le hizo a David? Nada. No le interesó. Entonces yo digo, atención con esto, porque hay muchos creyentes que sabe que flaquean en la fe. Porque nunca va a faltar alguien que lo desprecie, que lo deje de lado, que lo maltrate, que lo rechace, que le diga: vos no podés, vos no servís. Es más, Satanás te va a mandar a algunas personas que lo hagan. Pero ahí donde tiene que verse la fe. Amén. David no le importó. Él tenía una sola cosa en su mente: vencer a este filisteo y vencer a este que ofendía a Dios. La segunda manera que lo despreciaron o le hicieron sentir menos, por lo menos, cuando le va a decir a Saúl: no se preocupe, Señor, yo lo voy a enfrentar. Tu siervo lo va a enfrentar. No se preocupe, nadie esté preocupado, porque yo voy a vencerlo. ¿Sabe lo que le dijo Saúl, el rey? No podrá, muchacho, no podrá. Este es un hombre guerrero de su juventud. No lo va a lograr. ¿Y sabe qué hizo David? No le importó. No le importó. No, dice: yo lo voy a lograr. Cuando he enfrentado a osos, a leones, el Señor estuvo conmigo y los he derrotado. Y así voy a derrotar a este gigante también. Eso es fe, amado. Cuando te vengan las circunstancias adversas y vos estás firme en el nombre de Jesús. Porque tu fe depende de Dios, no depende de lo que te diga. No depende de la aprobación de los demás. Tu fe depende de la presencia del Espíritu Santo de Dios en vos, que te ha dado victoria y te dará más victoria todavía. Amén. Y la tercera vez que lo despreciaron fue cuando sí se enfrentó en el campo de batalla contra Goliat. Porque Goliat lo vio venir, era un muchachito flacuchento seguramente, con un palo. Y se burló Goliat de este muchacho, David. Dice: que soy un perro yo para que venga con un palo. Imagínate, el otro tenía lanza, tenía escudo, tenía espada, y David con un palo. Y una ondita, ni se habrá visto la onda.
y lo maldijo, dijo la palabra, dice la palabra, ¿no? Interesante. ¿Alguna vez te han maldecido a vos? Dice que lo maldijo Goliat a David. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no hay maldición que nos pueda dañar. ¡Aleluya! Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Porque, ¿sabes? Muchos gigantes espirituales se pueden levantar cuando tú quieres hacer, digamos, la proeza en el nombre del Señor. Hacer cosas grandes para el reino de Dios. Y capaz que se levanta alguien y te maldice. Pero ¿sabe una cosa? La bendición de Dios es más poderosa que todas las maldiciones. Eso es fe, amado. Y entonces Goliat, ¿sabe lo que le dijo? Te voy a matar, y te voy a hacer esto, y te voy a hacer aquello. ¿Y sabe lo que hizo David? A las 3 palabras despreciativas de maldición y de amenaza, a las 3 palabras que le dijo Goliat, él le contestó con 10 palabras. No se la achicó. Y le voy a leer. Le dijo, versículo 44, ¿no? Para mí es fantástico, esta palabra es maravillosa, ¿no? Dice que el filisteo le dijo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces David, ¿sabe qué? No se quedó callado. Le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y todos sabrán que esta congregación dice que Dios no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Lo sentenció a muerte. Le dijo exactamente lo que hizo después Dios a través de él, hermano. Y ¿saben una cosa? Esto es maravilloso y viene del Espíritu Santo. Esto es una declaración profética, hermano, de la victoria que Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario. Nosotros los creyentes no nos podemos atemorizar, debemos enfrentar los gigantes espirituales, atarlos en el nombre de Jesús. Y si vienen a atemorizarnos, a decirnos quiénes somos nosotros, a burlarse de nosotros, nosotros vamos en el nombre de Jesús y vamos a derrotar al maligno y lo vamos a hacer trizas en el nombre de Jesús. Que lo sepa, que lo escuche, que lo palpe al temor, porque ¿saben una cosa? La verdad hace temblar al infierno de mentira, porque el padre de mentira está vencido, y está vencido en la cruz del Calvario. Amén. Por eso no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios, amado. Ahí está la victoria de la iglesia, ahí está la victoria del creyente, ahí está la victoria tuya, de tu familia y de toda tu descendencia. No está en lo que has aprendido, no está en lo que has sabido, no está tampoco en lo que has heredado, porque muchas veces las tradiciones nos atan más que nos liberan. Está en el Espíritu Santo de Dios. Tu victoria está asegurada. Es el Espíritu Santo de Dios el que tiene que estar contigo. Amén. Por eso es tan importante que usted, cuando venga acá, ¿sabe qué? Invoca al Espíritu Santo de Dios, que ame al Espíritu Santo de Dios, que entienda quién es el Espíritu Santo de Dios, para no ofenderlo, para no apagarlo, para no apartarlo de su vida. Usted que lo entienda, que lo aprenda, que lo vea en la palabra, que aprenda cómo agradar al Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? La obra será extraordinaria. Termino con un versículo que Dios me dio hace muchos años. Cuando comenzábamos la iglesia,
El profeta Pablo Lain, en el año 1998, me leyó este versículo y, amado, a partir de ahí lo he atesorado. No lo voy a leer todo el pasaje, solamente le voy a leer capítulo 41 de Isaías, versículo 10, solamente ese versículo. Porque muchas veces, amado, tenemos que enfrentar circunstancias que nosotros no conocemos. No entendemos todas las cosas, ni todos los procesos, ni todas las luchas espirituales. Pero tenemos que tener fe en el Señor. En aquella época comenzábamos la iglesia y no entendíamos bien todos los proyectos que Dios tenía para esta congregación, ¿no es cierto? Ahora lo entendemos un poco mejor. Y dice ahí, no temas, porque yo estoy contigo. Me decía el Señor, ¿no? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Y en todos los años que han pasado, hermano, el sustento del Espíritu Santo ha estado con nosotros. Porque no hemos atrevido a creer en el Dios de la palabra y en el Dios de las promesas. Él nos esfuerza, pero también nos alienta. Él permite circunstancias para que aprendamos, pero no nos va a dejar. El Señor nunca nos va a abandonar. Confiamos en el Señor entonces. En estos años que han pasado, casi 30 años, si vamos a verlo así en grande, en grosso modo, el Señor ha sido fiel. Por eso no es con fuerza humana, es con mi espíritu, dice el Señor. Atrévete a confiar, atrévete a creer en esta palabra. Amén. Porque Dios va a hacer grandes cosas contigo.